estoy muy emocionado por estar en la UNSA. En dos oportunidades estuve en la Universidad Católica de Santa María, pero como buen sanmarquino, que le gusta lo nacional y le gusta lo público, siempre quise pisar la UNSA cuando venía a Arequipa y ahora estoy. Así que muchas gracias a los compañeros que han hecho esto posible. También quiero manifestarles que estoy muy emocionado porque Guillermo ha tocado a dos autores, amigos míos, a quienes quiero muchísimo y a quienes sigo no solamente por un gusto teórico, sino por una convicción, que son Alejandro Lucianovic y Fernando González Rey. Estos dos autores me permitieron a mí, junto con otros más, podríamos enumerar Ignacio Martín Baró, Alberto Merani, autores clásicos, Lucien Seff, un montón de autores que me permitieron comenzar a pensar preguntas que no estamos acostumbrados muchas veces a hacernos ya, porque son tan básicas que nosotros mismos sentimos que a veces nos quitamos el piso. Por ejemplo, ¿cómo conozco algo? Por ejemplo, esto, sabemos, ustedes y yo, que es un pupitre, pero también podríamos decir que para otra persona, el África, que nunca ha visto un pupitre, esto, o podio, perdón, un podio, podría decir que no sabe qué es exactamente, y le podría dar una función, una utilidad. Entonces, ¿cómo garantizamos que el conocimiento que nosotros podemos producir realmente es un conocimiento que da cuenta de lo real? Y es nuestra frustración porque decimos, vamos a pensar un poco el asunto. Si lo que estamos haciendo es ciencia, ¿qué es lo que le da el conocimiento a ese estatuto de ciencia? Con esta inseguridad de muchos, decir, ¿y ahora cómo hago para decir que eso se llama así? La conciencia es esto, el pensamiento es el otro, la imaginación es tal cosa. Comenzamos a pensar, oye, ¿y quién soy yo para comenzar a afirmar ese tipo de cosas? ¿Cómo conozco lo real? Si de repente hay múltiples formas de poder organizar los objetos de estudio. Entonces partimos de ahí. Lo que existe, existe. Lo real es lo que es. Ustedes, cuando lo capturan conceptualmente a nivel de conocimiento, están haciendo una nueva producción de ese existente, llámale pelusa, llámale pájaro, llámale tela, llámale lo que tú quieras. Ese existente se produce en una nueva realidad llamada conocimiento, que es lo que nosotros tenemos. Ahora, este conocimiento, ¿de dónde parte? Una vez leí un artículo en donde era sobre los derechos de infancia justamente y hablaban del tema de la interculturalidad. Entonces va una entrevistadora con un muy buen enfoque de derechos a preguntarle a esta persona que era un realmente brillante intelectual y además hombre de práctica en torno a la interculturalidad. Le dicen, ¿cómo hacen ustedes para poder ver esta visión occidental de los derechos humanos, donde está centrado en el individuo, en la persona, y ustedes también tienen derechos colectivos, y además hablan de los derechos de la naturaleza, la Pachamama? Entonces, la persona ahora le dice, bueno, lo pensamos así, así, así. Y él dice, oye, debe ser difícil para mí, así como es para mí, poder ir traduciéndonos y teniendo realmente un diálogo intercultural entre tú y yo. Y la persona de Ayacucho le dice, espérate un ratito, acá no hay interculturalidad, acá hay diálogo, acá estamos conversando de lo que nosotros pensamos. Va a haber interculturalidad el momento en que tú te sientes conmigo, participes del ritual de la Pachamama, de ese ritual, en donde construimos a partir de una vivencia el significado de ese ritual, de esa manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con el otro. Y en ese espacio, ahí tú entenderás, desde tu propia vivencia, y desde ahí podremos conversar, qué significa ahora la Pachamama, o si sigue siendo tierra que ensucia. Entonces, esta concepción de partir de la vivencia para poder construir los conocimientos, es una concepción vigostiana, que fue totalmente alejada por las teorías de Leontief, de la actividad, que en buena cuenta redujeron mucho el tema de la vivencia, de la capacidad de la persona de desarrollar sentidos subjetivos, la emocionalidad, y todo era práctica. Es una palabra importantísima para el enfoque histórico-cultural, pero que a veces, por basarnos en algo, entre comillas, objetivo,
perdemos lo que realmente está pasando. Como el pupitre, como el podio, realmente le llamamos podio. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué es lo que diferencia un conocimiento de un conocimiento científico? Son preguntas que me comencé a hacer de verdad, porque decía, bueno, y me han metido que sí, que el tema es, tú tranquilo nomás, el conocimiento científico está por lo siguiente. Tú vas a estudiar una realidad y el momento empírico te va a demostrar si tu teoría está bien o está mal. Así que no te preocupes. Y eso lo vamos a ver simplemente por un criterio de falsación, tipo Karl Popper, ¿no? Si la realidad te dice que es lo contrario, tu teoría ya no sirve para nada. No es que la contradicción que se haya generado te lleve a pensar una nueva categoría, una nueva teoría, una construcción que englobe esa. No, descarta y pon otra. Y además hay un criterio que te vas a sentir muy tranquilo, que es el criterio de frecuencia. Con el criterio de frecuencia, si tú vas a ver que esto le pasa normalmente a una persona por repetición, ese es su problema, porque se está repitiendo. Si le pasa a las personas, a ti, al otro, y tiene una misma representación social, esta es la representación social que existe sobre, por ejemplo, Ollanta Humala, Fujimori, como quieran llamarlo, Pinochet, Chávez. Esta es la representación social, esta es la cosa que yo ya he podido describir bien. Y entonces, ¿dónde queda el sujeto? Su capacidad de construir, de imaginar, de crear. No, espérate, la estadística nos lo va a decir, la frecuencia nos lo va a marcar. En eso agárrate para que lo que tú pienses que es conocimiento no se te caiga y sepas que es seguro. La estadística te lo garantiza. Y con eso yo puedo decir que ese conocimiento que tienes es válido y confiable. Y tú dices, pero yo sentiré lo mismo que el otro y me podrá tipificar como una categoría general el cómo yo me siento y el cómo él se siente. Entonces ahí comienza a haber otra reflexión. La reflexión en donde ese otro que está contigo y ese tú que estás, personalizas, individuas, singularizas, haces tuyo lo que sucede. Y por lo tanto, dices, oye, qué bacán sería que las investigaciones, está muy bien corrido, ¿no? Qué bacán sería que las investigaciones incluyeran a las personas y no fueran las personas simplemente un número más para ver cuál es la generalidad y eso poder apuntar. Qué bacán sería que las personas fueran consideradas. Fernando González Rey lo que nos plantea es necesariamente en cualquier estudio social, la sociedad está compuesta de sujetos, tienes que entender esa sociedad desde el que la habla, desde el que la dice, desde el que te la comunica, desde el sujeto. Ya no pueden haber ningún tipo de estudios en donde hable de la subjetividad social, o antes llamada psicosocial. Lo psicosocial es lo que ahora llamamos subjetividad social desde esta perspectiva. Ya no puedes hablar de eso sin que hayas escuchado a la persona cómo pasa ese fenómeno por él. ¿De qué manera pasa? Entonces, puedes tener un tema que quieres estudiar como la moral, pero te das cuenta que la moral dominante, que es la moral dedicada, por ejemplo, a poder plantearte que sí, que los niveles, las jerarquías tienen que respetarse, pero bajo un sentido autoritario dentro del ejército, por ejemplo. Entonces sí tienes que respetarlo, tiene que ser autoritario, y así es. Y tú dices, esa es la concepción de todos los militares. Y espérate un ratito, para que produzcas conocimiento teórico, pregúntale a los soldados que están ahí del ejército a ver qué piensan. Y de repente esa persona te dice, bueno, efectivamente, ¿no? Hay que respetarlo, pero tú también tienes que tratar de aportar y tienes que ver el momento para aportar. Entonces tú dices, es una moral ligada a la autonomía. ¿Cómo funciona una moral ligada a la autonomía? Y comienzas a ver modalidades en cómo esa moral general, social, aceptada por todos, hablada por todos, pasa por cada sujeto y te plantea dinámicas diferentes. Pero ojo, la moral sigue pasando. Entonces miren, de lo que se trata en la psicología histórico-cultural es ver la continuidad, no en la repetición. Tú dices lo mismo, tú dices lo mismo, tú dices lo mismo. Sino es, la moral está presente en lo que tú dices, sí. Está presente en lo que tú dices, sí. En el de él también, sí. Pero ¿cómo pasa? Se mantiene continuo. Y tú dices, perfecto, hemos encontrado la generalidad, pero siempre desde los sujetos que la comunican. Y eso me permite ver el cómo, no el qué.